Yo no sé en qué momento la función del profesional sanitario pasó a ser de la Santa Inquisición. La escalera al infierno está plagada de buenas intenciones. Sentirse sano no es lo mismo que estar sano. Ya Monté lo decía, ¿eh? Que si tú lo que quieres es morir antes de tiempo, pon un médico en tu vida. Y lo que te están enseñando no es a cómo ayudar mejor a las personas, sino cuánto tienes que cobrar la sesión para sacarle el rédito Correcto. y para tenerlo amortizado. Creo que el dolor no va a desaparecer de nuestra vida, sino simplemente cambia la forma que tienes de Mm. manifestarse. Luis Rosales decía que nadie regresa del dolor siendo la misma persona. O sea, el haber desarrollado vigorexia, ¿lo relacionas en algún caso con tu historia de dolor? ¿O son Sí, para mí fue una vía de escape, el ejercicio. Sé perfectamente por qué estoy corriendo. O sea, mi compadre murió hace un mes de un accidente. Entonces, cada vez que pienso en coger la bici, que era la misma que la suya, pues se me remueve todo. joder? Entonces, pues por eso corro. ¿Pero qué le dices tú a ese paciente que toda su experiencia está completamente secuestrada porque sienten dolor y están resistiéndose a que ese dolor exista en su vida? ¿Y la usas la invasiva todavía o Ya hace como 5 años que que la EPI eso, no? mucha EPI, mucha galvánica sobre todo, Ya, pero actualmente ya, no la utilizo mucho. ya, tío, Y si yo considero que tiene que ser una, casi siempre suelo derivarlo a alguien. O sea, ya, 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 no ya, suelo hacerlo. ya, 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 ya. Álvaro, librazo, joder, cómo duele. Lo primero que quiero decirte es, ya te lo he dicho antes, pero lo quiero decir en cámara, que es un orgullo que este libro se haya hecho en España, primero, o sea, orgullo patrio, lo primero, y luego orgullo de profesión de fisio, porque el libro es acojonante. Está súper bien editado, súper bien explicado, un enfoque muy integral de todo. Y luego un postfacio que es para leerse una vez y otra vez y otra vez. Así que enhorabuena y todo el mundo a comprarse este libro, que es espectacular. Agradecido por tus palabras y por contar conmigo también. Vale, vale. Sí, sí, dale, dale. Na ¿Ya está? Sí, sí, Pues agradecido. Que no te agradecido. escucha, que estaba perdona, perdona. Agradecido, sí, sí, por traerme por aquí. Vale. Hay una parte de tu libro que me gustó mucho, que es la definición que das tú mismo como fisioterapeuta. Y tú dices: "Como fisioterapeuta, mi papel no es vencer al dolor", que eso ya es interesante. Ya muchos fisios hacen así. "Sin embargo, puedo centrar todos mis recursos en aliviar el sufrimiento, limitar el riesgo de iatrogenia", que eso me ha encantado y cómo lo has metido, "y hacer más fácil el inevitable y doloroso viaje hasta el último de nuestros días". Brutal. Sí, hay veces que no se puede hacer más allá que acompañar, y ese no hacer más allá que acompañar a la persona que está sufriendo, como si fuese moco de pavo, como si fuese poco. Mm, Creo que desde la universidad, en nuestra formación también se nos enseña, ¿no? O se nos trata de que hay que intervenir, y la intervención siempre la asociamos a hacer cosas. Y pasamos por alto que escuchar activamente, empáticamente a una persona, acompañar, guiar, también es intervenir. mm, Quizás la intervención más básica y más humana que tiene la fisioterapia, pero quizás no vende. Y también puede ser que los propios pacientes muchas veces no lo consideran como intervención, sobre todo en el corto plazo, cuando es la fase más aguda, pero después lo que más demandan, cuando, sobre todo en pacientes más con dolor persistente, más complejo y eso, en la consulta te lo dicen, ¿no? mm, Es que ni siquiera me miro a la cara, es que no me toman en serio, es que no quiero ser una carga para los demás. Entonces creo que, bueno, ahí hay un gran, no es vacío, pero sí que es cierto que hay una gran demanda que los pacientes, sobre todo con dolor crónico, mm, pero de todos los fenotipos, ¿eh? No es solamente el paciente sedentario con comorbilidad y eso, sino también lo vemos o al menos yo lo veo en consulta, pacientes deportistas, tanto élite como amateur, que lo demanda. Entonces, bueno, mm, creo que el dolor no va a desaparecer de nuestra vida, sino simplemente cambia la forma que tiene de, mm, de manifestarse. mm, Y solamente es cuestión de tiempo, pues que se acompañe pues, con otra serie de signos y síntomas o de otra forma. Y bueno, estaré ahí muchas veces como para evitar iatrogenia, que no es poco. claro. Simplemente tratar de evitar las consecuencias negativas
de muchas intervenciones que hacemos, o bien los fisioterapeutas o cualquier otro Mm, compañero de profesión de cualquier otra especialidad, que podía haber ser evitado. Y creo que ya. eso también es suficiente. Para las personas que no están muy relacionadas con el término de iatrogenia, ¿cómo podemos ser los sanitarios? En este caso, vamos a hablar de fisios, para no ¿cómo podemos ser los fisios iatrogénicos? Generando dependencia, básicamente. También, pues, cuando por el sesgo del coste hundido nuestro, es decir, llevamos mucho tiempo dedicado, ¿no? A estudiar X, hemos gastado muchísimo tiempo en aparataje, bien sea ecógrafo, bien sea maquinaria de última generación, o bien sea en una formación de 5 años, en un máster o lo que sea, ¿no? Vamos a tender a justificar toda la intervención que hacemos en base a lo que creemos, ¿no? Cuando muchas veces lo que el paciente puede necesitar es otra cosa, que no viene, dedicada independientemente de lo que nosotros hayamos estudiado o no, ¿no? Entonces, cuando nosotros basamos nuestras intervenciones en base a nuestras preferencias o en base a porque tengo que sacarle rendimiento a una onda de choque, a un ecógrafo de última generación que me he comprado, a la máquina que queramos o a la última formación que yo he hecho, Claro. voy a tender a ver todos los pacientes como ese martillo, ¿no? Mm, Entonces puede generar una serie de consecuencias negativas derivadas de nuestro propio abordaje que pueden haber sido evitadas simplemente haciendo lo que el paciente verdaderamente necesita. Yo mm, creo que hacer lo que es mejor para el paciente casi siempre va a requerir mayor trabajo y esfuerzo por nuestra parte como profesional que muchas veces hacer lo que el paciente cree que es mejor para él, que ya, también entramos un poco en ese juego de servidumbre. El paciente demanda, pero es que las preferencias del paciente por sí sola no es una práctica basada en la evidencia científica. ya. También hay que tener en cuenta la mejor evidencia disponible, nuestra experiencia clínica y las preferencias del paciente. Mm. Y cómo se combinan todas esas cosas, pues es ahí el Sí. juego. Mira, justo hace bien poco, en un clip que pusimos de Fede Montero, que hablaba, que el enfoque más allá del dolor, ellos lo ponen en la funcionalidad, en la capacidad que Sí. tienen las personas de funcionar para luego poder participar en su vida. Y había un comentario muy de estos agresivos, ¿no? No sé, supongo que será un paciente, una persona con dolor, que decía: "Estoy harto de esto de la funcionalidad. ¿Cómo voy a tener funcionalidad si a mí me duele?". Mm. Y claro, no es una contestación para ponerla en comentarios. Volvemos ya mismo con nuestro invitado, pero déjame decirte algo. Si sufres de dolor lumbar crónico, escucha esto porque es seguro que te puede ayudar. Nuestro curso online aborda el dolor lumbar crónico desde todos los ángulos posibles. El estilo de vida, hábitos y conductas, aprendizaje motor, la biomecánica, neurociencia, comunicación y, por supuesto, mucho movimiento. Contiene 20 lecciones teóricas y 17 ejercicios prácticos que te ayudarán a reconciliarte con tu cuerpo. Y esto no es teoría vacía, sino conocimiento aplicable desde el primer día. Y ahora mismo, por tiempo muy limitado, puedes acceder a este curso con un descuento que es muy, muy especial. Pero date prisa, porque esta oferta no va a durar mucho. Solo tienes que buscar el enlace en las notas del podcast y da un paso adelante que te ayuda a entender las claves del dolor lumbar crónico. Y ahora, seguimos con el podcast. Pero ¿qué le dices tú a ese paciente que toda su experiencia está completamente secuestrada porque sienten dolor y están resistiéndose a que ese dolor exista en su vida? Primero que lo entiende y que he estado ahí. Y que el dolor tiene diferentes posibilidades de acción y como diferentes fases. Una fase es la de arrastrarlo, pelearte con él y sufrirlo. Y hay veces también que puedes pasar, si no, o sea, si tú no estás previamente ahí, difícilmente puedas estar en analizarlo, comprenderlo, poder cambiar tu conducta de afrontamiento, que verdaderamente es lo que hacemos. Mm, Los fisioterapeutas lo que ayudamos es a afrontar mejor el dolor. Y ahí el enfoque es la funcionalidad. Pero que lo hayamos intentado y no haya sido como, o hayamos obtenido los resultados que esperábamos, no quiere decir que volvamos otra vez a otra fase de cambio, otra vez más de resignación, de lucha, de huida, de pelearnos con él. Yo he sido paciente de dolor crónico. Yo he estado ahí. También sé que me haya curado del dolor crónico. Siendo más joven no quiere decir que en el futuro, si vuelvo a padecer dolor, se me complica, es más persistente, me vuelva a recuperar. mm, Entonces, sé que puedo estar también ahí. Pero yo he recibido también muchos comentarios, sobre todo en las últimas entrevistas que me han hecho y eso de, bueno, ¿cómo se nota que tú no has tenido dolor o el dolor que yo tengo? Y yo, claro que no. Yo no sé lo que se siente en tu dolor, sí sé lo que se ha sentido en el mío. Y yo también sé que yo he tenido dolor crónico. mm, Pero también creo que hay que mandar expectativas realistas a los pacientes
pero también creo que es visibilizar que el dolor crónico se puede curar. Mm, Otra cosa es que todas las personas puedan conseguir una remisión total de ya. los signos y síntomas. Pero yo sí creo que se puede ayudar a todas las personas a mejorar en mayor o menor medida su funcionalidad y su calidad de vida. Lo que pasa que, claro, hay una serie de traviesas psicosociales, determinantes y demás que pueden llegar a impedir que el dolor se resuelva por sí solo y que Mm, no depende ni de un fisioterapeuta y que tampoco podemos pretender que en 1 hora a la semana tratemos de hacer un trabajo que es sistema dinámico complejo. Es decir, que es un ya. problema muy complejo que depende de muchas cosas. Mm. Entonces, lo que le diré a esa persona es que la entiendo, que puede recaer muchísimas veces, pero que a pesar de todo pueda haber algo de esperanza, siempre y cuando la expectativa sea realista. Y también puedes llevar un proceso de aceptación donde quizás necesitemos ayuda también de otros profesionales, como puede ser a nivel psicológico y demás. Eso que dices siempre, la verdad es que lo pienso mucho. eh, el formato en el que nosotros ejecutamos nuestro proceso terapéutico, cómo está orientado, pues eso, a lo mejor también es culturalmente. Y siempre me acuerdo de Gustavo Díez de Niracara, se dedica a neurociencia, ciencias cognitivas, mindfulness, etcétera. Y él, bueno, de hecho tiene estudios en el que también comprueba cómo una intervención, ellos lo hacen como en tipo retiro, como Ujú, muy intensiva en el tiempo, donde solo te estás dedicando a recuperar lo que sea, tu cuadro de ansiedad o de estrés o lo que sea, o a cambiar tu vida o a cambiar quién eres o tu identidad. Lo hacen en un entorno donde están prácticamente 24/7 durante 5 o 6 días trabajando sobre eso. Y él es un gran defensor de ese tipo de formatos para luego a lo mejor continuarlos, pero de meter como muchísima carga terapéutica y generar un contexto que pueda producir cambios, que sea muy significativo, porque claro, nos encontramos con gente que lleva años con dolor, creencias, intervenciones. Entonces, lo que dices tú, una vez a la semana, sí, a lo mejor se quedan con esa idea, pero su vida sigue y su vida sigue mm. siendo una fuente de todo lo contrario, ¿no? Que tú le has contado. Se me viene a la mente, escuchándote ahí, el modelo de triple red, que explica muy bien cómo los pacientes con dolor persistente, una de las cosas que manifiestan es su pérdida de identidad. Se convierten en un cuerpo sufriente. ¿Vale? Ese modelo de triple red tenemos como tres redes neuronales principales, donde una sería, pues, nuestra metarepresentación, ¿no? Cuando nos dicen: "Oye, que estás pensando en los cerros de Úbeda", ¿no? Vete aquí a ese momento presente. Otra red sería ese momento presente, después tendríamos esa red de saliencia, que se encargaría de, en función de lo que sea relevante en ese momento, pues, de estar en una red o en otra, ¿no? Mm, Como eso requiere muchísimo gasto energético, se ha visto que en los pacientes con dolor persistente hay un solapamiento mm. de esas 2 redes, de el momento presente y tus cerros de Úbeda de tu metarepresentación, ¿no? Entonces hay un solapamiento donde la identidad de esa persona es ser un cuerpo sufriente, que básicamente es cuando que te lo expresa muy bien en consulta. Te dice: Mm, "Álvaro, es que yo estoy tratando de sociabilizar y no soy capaz de involucrarme en una conversación. Estoy mm, pensando en cómo me tengo que sentar. Ya me viene el dolor. ¿Ahora qué hago? Y después, ¿cómo voy a estar? Vale, el ejercicio es muy bueno, pero después, ¿cómo voy a estar después?". claro. Entonces, el otro concepto importante que a mí me parece interesante escuchándote era también el concepto de generar experiencias emocionales correctivas. Es decir, si tú te vas a ese retiro, ¿no? 5 días, lo que estás tratando, por un lado, es de solapar esa identidad, Mm, de generar una experiencia emocional significativa lo suficientemente mm, correctiva para generar un ancla de seguridad a esa persona y decir: "Oye, has experimentado eso que es. el dolor es maleable". Has estado ahí. Has estado ahí Por y tú lo has experimentado. Claro, Es decir, claro. toda explicación que yo te dé, Totalmente. fumar mata. Sí, que ya lo sé, que todo eso, pero hasta que yo no experimente los Mm, beneficios, yo no vea que por un momento vuelvo a estar en el momento presente, conectando con mi cuerpo, mm, no tengo que luchar, huir de esas sensaciones que estoy teniendo, sino que, oye, también hay veces que hay que hacer un trabajo de intencionalidad explorativa de las sensaciones, claro. por dónde va, por dónde recorre y no pelearte con ellas. Mm, Entonces, entra ahí un poco donde el objetivo final, que es cambiar la conducta de afrontamiento, pero también cambiar su identidad, ya. de dejar de ser un cuerpo sufriente. Y si un paciente se siente muy identificado con su etiqueta diagnóstica, Sí. el objetivo de un diagnóstico, ¿qué es? Añadir esperanza, dar una explicación, dar un porqué a lo que está sucediendo.
Pero nos encontramos pacientes con dolor persistente que vienen su carpeta, muchísimos diagnósticos Mm, y no están cumpliendo ese cometido. Tienen mm, 5 o 6 diagnósticos, muchos de ellos sinónimos, donde el paciente es que no puedo hacer ejercicio porque tengo una hernia. Y es como, oye, la hernia se te fue diagnosticada hace X, quizás los signos y síntomas que tienes ahora no son directamente proporcionales a ese diagnóstico. Entonces creo que como profesionales también deberíamos de desdiagnosticar a ya, los pacientes y ayudarles a que, bueno, tengan una explicación, una narrativa sí, congruente con lo que está sucediendo, porque además se sabe que los pacientes quedan satisfechos cuando tú le expliques, sin un diagnóstico específico, qué le está pasando, claro. ¿vale? Y qué pueden hacer para estar mejor. Mm, Porque la forma en la que tú le explicas qué le pasa a un paciente va a influir en el tipo de intervención que busca y también en los resultados que espera. Aquí Jeremy Lewis decía, si el cirujano me dice que necesito cirugía para mi dolor lumbar, pero que puedo probar con fisioterapia, yo no quiero probar nada. claro, Quiero lo que me has dicho que es mejor para mí. Si la claro, autoridad cirujano es mayor que la autoridad fisio, sí. pues Y me da una certeza además. total. No hay nada, a mí una de las cosas que más me gustan y me flipan es cuando se violan las expectativas de una persona que tiene Sí, miedo a moverse y de repente cambias el entorno. Por ejemplo, ahora estamos en un estudio de pilates. El método pilates te permite descontextualizar y te asiste mucho y te cambia sí, mucho y te permite hacer movimientos que son muy parecidos a algo que aterra a la persona y de repente lo está haciendo, no se da cuenta, le llevas la atención y te has dado cuenta de lo que estás haciendo y dice, ostras, ay, no me duele. Y dice, ya no solo es que no me duele, es que me siento bien. Y es verdad que yo te lo puedo contar, yo te puedo camelar lo que quieras y tú lo puedes creer, pero hasta que no lo experimentas por ti total, mismo, realmente no se produce el cambio. total. Entonces, lo en activo, lo vivencial, lo experimental, es absolutamente clave en este momento. Jugar con los constreñimientos. Es Eso es, decir, no es tanto la explicación que tú le das, sino cómo juegas con el entorno para claro, facilitar lo que tú con tu explicación quieres que el paciente experimente. correcto. Y cuando el paciente lo experimenta, ahí es cuando va la explicación, Mm, para reforzar ese sí, aprendizaje, para sí. reforzar esa vivencia. No suele funcionar bien antes. Mm. Lo has mencionado bastantes veces, esta idea de tener que cambiar tu identidad. Y por lo que he estado leyendo, sobre todo en temas de sufrimiento relacionado con el dolor, parece ser que el sufrimiento aparece cuando la persona percibe que su identidad, su ego, lo que significa mucho para ellos, Ujú. se ve muy atacada, se le ve muy afectada, ¿no? Claro, lo que tú propones es, a lo mejor tienes que deshacerte de parte de tu identidad, o a lo mejor tu identidad ha ido desarrollando ciertas características muy relacionadas con ese dolor, eso lo del cuerpo sufriente, ¿no?, que tú dices, y tienes que deshacerte de eso, ¿no? Tienes que romper esa relación que tienes y, de alguna manera, eso significa también aceptar que las cosas no son como tú quieres. Sí, o sea, esto no es algo que yo diga, esto es algo que aprendí de Cassell, ¿vale? Que es su propuesta. Dice que una persona sufre cuando el dolor cambia el programa de motivación, es decir, la forma que tiene de relacionarse con el entorno, cuando Mm, percibe que no tiene control sobre él, ujú, cuando empieza a sufrir. mm. Luego Luis Rosales decía que nadie regresa del dolor siendo la misma persona. Ya. Es decir, hay algo de nosotros que va a cambiar Mm, como esa identidad, ¿no? Entonces, por norma general, cuando una persona tiene dolor y no tiene percepción de control sobre lo que está sucediendo, empieza a sufrir por él. Si yo me corto el dedo, pues ¿cuántas veces me he podido cortar ya? Pues por norma general tengo percepción de control. ¿Me mm. puede doler? Si me he hecho limón, ¿me puedes cocer más? Sí, pero no necesariamente sufro por él porque no me genera discapacidad. Ahora bien, si ese corte no para de sangrar, veo un poquito algo blanco, puede ser un tendón, es el hueso, quizás necesito puntos o no, ostras, quizás voy a necesitar ayuda. Esto se sabe también, que los pacientes piden ayuda no tanto por la intensidad del dolor, sino por la discapacidad que le puede generar ese dolor. Mm, También no es lo mismo tu propia identidad personal, no es lo mismo que ese corte sea en un violinista que se lleva preparando durante un año un concierto en la ópera de Viena, que un futbolista que juega esa noche un partido súper importante donde no le va a generar discapacidad al futbolista, pero a la violinista quizás sí le genera claro. más, ¿no? Entonces, Cassell lo que proponía era reinsertar a la persona en esa vida social que había perdido. Es un modelo basado básicamente en la salutogénesis, es decir, no tanto en la patología, en intentar modificar los síntomas, sino, bueno, vale, ¿yo cómo puedo hacer que esto se sabe también? Que la persona esté mejor y también saber lo que no hay que hacer para que la persona esté peor, ¿no?
Entonces, si yo voy añadiendo más cosas beneficiosas a esa persona, mm, paradójicamente, el dolor por efectos de segundo orden mm, tiende a irse disminuyendo, o por lo menos su sufrimiento en relación al dolor. Y mm, como se saben que hay redes neuronales que convergen con toda esa, o sea, esa dimensión más sensorial discriminativa del dolor, puede verse modificada. mm, Lo suficiente como para poder afrontar mejor. Y con el suficiente tiempo, nuestro organismo encontrará alguna forma de autoorganizarse para que pueda ser mucho más funcional. mm. Hay una cosa que dices en cuanto a esto que me gusta un montón, que dices literalmente, el dolor no es tanto un problema del individuo como del funcionamiento del sistema sociocultural en el que se desenvuelven. Sí. Creo que hay un error de base en el que pensamos que la persona es un ente aislado del entorno, cuando realmente la persona es una relación entre ese entorno, ese enactivismo, ¿no? Inherente que tú no puedes. Nardone, mm, no me sale ahora, Ordine, también mucho, Ordine decía que los hombres no son islas, ¿no? Mm, Entonces, si nosotros tratamos de estudiar siempre las cosas como el ser humano aislado de ese entorno, vamos a tener respuestas, pero muchas de ellas incompletas. ya, Entonces, el dolor crónico no se puede entender, o el dolor en sí mismo, si yo no tengo en cuenta que voy a estar expuesto a la vecina del quinto diciéndome lo que ella cree que es mejor para mi dolor en base a lo que a ella le ha funcionado. Todos esos reforzadores y esas contingencias que van a ir modificando mi conducta de afrontamiento al dolor, pues se sabe que hoy día la solución al dolor crónico no puede ser solamente, por ejemplo, más plazas de fisioterapeuta en la pública. ¿Es mm, necesario? Sí, pero si se sigue haciendo bajo un mismo funcionamiento del sistema que tiende a la mercantilización de la salud, a la iatrogenia, al sobrediagnóstico, a muy paternalista, no creo que sea la solución, incluso puede agravar el problema. Y una de las cosas que he discutido también con algunos compañeros es, bueno, ¿y ese paciente que está en lista de espera para una prueba de imagen 3 meses promedio de dolor lumbar y en esos 3 meses se recupera por mm, mera historia natural y regresión a la media, quizás le estás quitando ese riesgo de iatrogenia. claro. Entonces también puede ser que ayude a otras personas, ¿no? Yo sí creo que existe una inevitable pulsión entre visibilizar un problema y sensibilizarse de ese problema. Es decir, las personas con dolor o personas con patologías raras que no son reconocidas socialmente quieren que se les reconozca. Ya, Quieren, nuevamente, en esa relación con el entorno, ¿no? Quieren ser reconocidos. Pero a su vez tampoco quieren ser una carga. Entonces se da algo paradójico, que es que eh, en el corto plazo tienes que visibilizar ese problema, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo visibilizar en exceso un problema puede perjudicar más a las personas a las que se pretendían ayudar? Eso se ya, conoce como el síndrome de San Jorge jubilado. Básicamente es como hemos matado ya al dragón, pero después nunca van a faltar espadas al aire y personas que siguen viendo dragones por donde no los hay. ya. Entonces creo que, bueno, pues complejo, evidentemente es un problema donde esa relación, ese baile, ese tango, ese vals, como Ujú, lo quieras llamar, con el propio sistema y con el propio entorno, ujú, es inherente y no creo que sea ni una responsabilidad individual ni una responsabilidad colectiva. Lo que está claro es que te tienes que hacer responsable de lo que te pasa, pero no todo es responsabilidad tuya. ya. Entonces ahí hay que saber jugar un poco. En el día a día, cuando tú conversas con un paciente y tú le explicas todo esto y le haces ver que va a tener que cambiar a lo mejor aspectos de su propia identidad, creencias, comportamientos, hábitos, y tú les tienes que convencer al principio que todos esos cambios a lo mejor no reducen el dolor, que es lo que ellos tienen, pero sí que les van a ayudar a afrontar mejor y que hay una probabilidad de que al final recuperen su vida, porque al final quizá el foco ya lo han perdido en, Ujú. vale, pero ¿tú qué quieres? ¿En qué quieres participar o en qué has dejado de participar o qué quieres hacer? Se te olvida porque pones esta falacia a la llegada. Cuando ya estoy bien, vuelvo a hacer las cosas. Pero claro, tú lo que nos planteas es que a lo mejor nunca estás bien o a lo mejor el bien ya no es lo que era antes, es otro estar bien. ¿Te encuentras fricciones? ¿Cómo navegas esa conversación? Me ha costado, me sigue costando y sigo aprendiendo de que no tengo que convencer a nadie, Ya, sino que tengo que darle experiencias, motivos que experimenten ellos, ¿no? Ayer mismo lo hablaba con una paciente. Lo que le preguntaba es,
¿qué cosas has dejado de hacer por el dolor o qué cosas te encantaría volver a hacer, pero no te atreves a hacer por miedo a que aparezca el peor momento de tu vida acompañado con dolor? Mm, Y me lo decía así tal vez, bueno, es que me he olvidado de lo que mm, me gustaba, me he acostumbrado a esta vida. Entonces digo, ostras, ¿te parece bien que trabajemos nuevamente desde esa perspectiva de Castle? Vamos a aumentar tu vida personal, vamos a aumentar tu vida significativa y luego veremos qué efectos de segundo orden o de tercer orden puede tener en tu dolor y sufrimiento. Entonces, una de las cosas era como, ostras, pues a mí antes me encantaba andar rápido y antes me encantaba hacer senderismo. Ahora ya no. Ya no me digo, pero ¿no te gusta o te has acostumbrado a, claro. por la, cada vez que te exponía, como tenías el refuerzo de, Mm, me encontraba más cansada, más fatigada, se pone, sí es eso. Digo, bueno, vamos a trabajar primero con el foco aquí, ganar la función a esto. claro. Entonces, el entrenamiento de fuerza ahora está muy de moda. Mm, Pero realmente yo me he dado cuenta que en pacientes, por ejemplo, con fatiga crónica y demás, que tienen síndromes metabólicos y eso, es que sobreentrenamos a los sí, propios pacientes. sí, Es que la zona uno 2 de un paciente es que para ti puede ser tu día a día preparándote un desayuno. totalmente. Pero es que para esa persona entrenar para la vida, entrenar o exponer y ayudar a esa persona, tratar a la persona a través del movimiento Mm, para que pueda hacer esas funciones, es que ya supone un entrenamiento en sí mismo. Y cuando se lo pautas así y va viendo que su vida poquito a poco va haciéndose mejor, ella misma se va, planteando de decir: "Me gustaría volver a hacer esto otro, me gusta". Entonces, no trato de convencer, trato de empezar desde lo más sencillo, mm, desde ese 1%. mm, Luego, si hay un gran cambio, por ejemplo, con el fenotipo de paciente deportista, ese paciente que lo hace todo a pesar del dolor. sí, Esos pacientes son complejos porque a ese concretamente lo que le tienes que enseñar es a hacer menos, ya. muchas veces, a manejar mejor su carga alostática, a no sentirse culpable por no haber ido a entrenar, a tener otras vías de escape que no solamente sea el entrenamiento, sino que también el dolor puede ser visto como una nueva oportunidad para hacer otras cosas que te gustaría hacer o que antes hacías, pero que ahora por centrarte tanto en esa mejora del Mm. rendimiento, no la estás haciendo. Y Fíjate para que también es otra trampa identitaria. Es que totalmente, yo soy el runner, yo soy el totalmente. que más entonces, claro, dices, vale, lo que le estás diciendo, a lo mejor eres el runner, pero también tendrás que aprender a hacer o sea, a lo mejor este dolor te está Exacto. diciendo: "No seas tan runner, que no te guste tanto, que te guste un poquito menos". Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, otro paciente que tengo, ¿no? Que dice: "Claro, es que verdaderamente yo entreno, pero porque me gustaría volver a jugar con mi hijo". Mm, O sea, mi dolor lumbar me ha generado tanta discapacidad que no me siento buen padre, no me siento fuerte. ya, No puedo jugar con él. Digo: "Vale, pues vamos a entrenar para que puedas jugar con tu hijo", ¿no? claro. La primera propuesta que yo le hago de exposiciones, de entrenamiento y eso, ¿no? Dice: "Pero esto es poco". Ah, Y digo, ¿por qué es poco si te estás encontrando mejor? Si de repente estás empezando a tener durante la semana días que te levantas ya sin dolor. claro. Quizá hemos normalizado que ese padre fuerte es el que, el superpadre, ¿no? El que hace de todo. Sí, 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 sí. Pero vas mejorando una relación sana con ese ejercicio. Yo también he padecido vigorexia, TCA. Yo sé lo que es tener una relación mala con el Mm, entrenamiento también. Evidentemente no puedo decir, porque yo lo sé, porque yo lo he experimentado, te pasa lo mismo que a mí. Pero inevitablemente en esa relación que se da entre seres humanos, también utilizamos nuestras propias experiencias personales para intentar guiar o ya, poder ayudar a la persona, ¿no? Entonces le planteé, bueno, vamos a estar esa primera fase de normalizar los signos y síntomas, que vayas ganando seguridad y confianza en tu cuerpo, para después poder hacer más, no, mejor. ya, O sea, no menos es más, sino mejor es mejor. Entonces vamos ya. a entrenar de forma inteligente. Y bueno, ahí estamos, en esa. Mm. En tu caso, por ejemplo, esa, o sea, el haber desarrollado vigorexia, ¿lo relacionas en algún caso con tu historia de dolor? ¿O son Sí. Para mí fue una vía de escape, el ejercicio. o O sea, tú sea, tenías dolor primero? a ver, yo creo que, toda mi relación mala con el ejercicio y eso se viene desarrollando desde la adolescencia, solamente que empieza a florecer, mm, quizás con 21 acompañada del dolor, que ya te lo planteas, ¿no? Como el dolor se presenta en tu vida, pues empiezas a plantearte una serie de cuestiones, ¿no? Yo llegué a normalizar, mm, entro en un cuarto de baño cuando salimos a cenar, a comer algo, me quito la camiseta y en función de cómo yo me veía, basaba mis decisiones nutricionales. En ningún momento yo se lo veía como un problema. Esas cosas las iba como normalizando. Pero también todo el mundo se cuenta historias para protegerse. A mí cuando me preguntaban era, pues, que me estoy cuidando.
Yo No, no, recuerdo claro, claro. una conversación con uno de mis mejores amigos, me dice: "Tío, ¿por qué le estás estábamos en la feria, y se pone: "Tío, ¿por qué estás tirando el rebozado del pescadito al suelo?". Digo: "Porque me estoy cuidando, porque el frito es malo, porque es perjudicial". Claro, hay cosas también recibían muchos reforzadores, ¿no? De: "Tío, estás más fuerte. Tío, qué bien te veo". Pero en el fondo, qué bien te veo era una vía de escape de mía de, pues, lo estaba centralizando solamente en el ejercicio, ¿no? Entonces yo tuve que trabajar mucho ese no entrenar y no sentirme culpable. Para mí la curación a la vigorexia la veo muy similar a los pacientes con dolor crónico. No es no tener pensamientos intrusivos, no es volver a tener signos y síntomas de ella, sino que cuando aparezcan tenga sensación de control, no Mm, sufra por ello, sepa lo que tengo que hacer para desapegarme de ello y que esos pensamientos intrusivos no intervengan en mi forma de afrontarlo. Es decir, si me apetece tomarme un postre, no por tener esos pensamientos intrusivos voy a dejar de tomarme ese postre. mm, Es muy difícil y se necesita mucho trabajo, muchas veces complementario. En mi caso, pues como soy una personalidad tipo A, muy perfeccionista, muy pervigilante, muy todo esto, ¿qué hice yo? Pues nada, manuales. Venga, manual de ser hipocondriaco, terapia cognitivo-conductual y eso demás. Hasta que un día llegó una psicóloga a consulta y lo típico, ¿no? Después tengo un amigo que, el amigo era yo, todas estas cosas y demás, hasta que finalmente me dice, tío Álvaro, te pasa esto. O sea, te pasa hasta esto que no te pusieron el espejo delante, tú no lo y tú veías. has normalizado tener este tipo de conductas, pero no Ya, son normales. Y le digo, bueno, yo ahora estoy haciendo esto, además y se estoy encontrando mejor. Y dice, claro, por tu propia personalidad estás haciendo lo que son las recomendaciones que te haría. Y dice, tú eres una persona que te cuesta mucho pedir ayuda. Y lo reconozco, yo soy una persona muy que me cuesta mucho pedir ayuda. Entonces yo tampoco puedo. culpable aquí también, ¿eh? Cuando un paciente, ¿no? Lo ves que tú dices: "Ostras, vamos a intentar hacer alguna serie de preguntas abiertas para ver si yo soy ese profesional adecuado que le puede ayudar o necesita ayuda complementaria", y ves que no se termina de abrir. En los hombres, ¿no? Por ejemplo, que tienen dolor crónico, reporta una pérdida de la masculinidad, ¿vale? Pues se ven más cerrados, ¿no? Es como, yo tampoco te puedo hacer ahí como irte encasillando más porque yo mismo, sería igual. Ya. Entonces, bueno, aprendes con ello a lidiar Mm, y eso. Pero que sí creo que las vigoresias, en mi caso, que me he ido un poco en por la rama, fue una cosa más derivada del dolor crónico. No sé si estaría antes o después. Yo sí sé que en el libro lo cuento, en el capítulo 4 que había una serie de determinantes sociales que se presentaron en el momento adecuado, donde yo tenía un dolor como otro cualquiera a nivel lumbar, un pinchazo más en la zona lumbar después de hacer un peso muerto, pero que en este caso la forma de afrontar yo y de todo eso, pues no se gestionó mm, bien. También los mensajes que iba recibiendo, por eso no era un problema del individuo, sino del mm, sistema. Yo por aquel entonces, el traumatólogo me decía una cosa, la alergóloga me decía otra. El podólogo me decía otra. Internet me decía otra. Doctor Google me decía otra. Los referentes que yo tenía en nutrición, en entrenamiento y demás me decían otra. Eh, ¿Quién coño le hacía yo caso? ya, Entonces iban reforzando hasta que finalmente llegó un punto, ¿no? En el que dije, el dolor que estoy experimentando por seguir así es mucho mayor que empezar a tomar acción y empezar a hacer lo que realmente tengo que hacer. ya. Y a partir de ahí, pues fue cambiando la cosa. Yo últimamente lo comento todo el rato, es un tema que está constantemente en mi cabeza, que es eh, en este mundo de la expertocracia, ¿no? Donde te están diciendo constantemente todo lo que tienes que hacer desde que te levantas hasta que te acuestas para estar sano. Porque es verdad que hay mucha gente que lleva un estilo de vida muy poco saludable, pero el contarle y obsesionarles con todo lo que tienen que hacer, si tienen que rezar, si tienen Sí. que dar gracias, si tienen que ver la luz de tal, que si tienen que la infrarroja, que si tienes que comer esto, que si esto lo que tienes que comer, pero no lo comas a las 2, a las 2:43. Y si pasan 17 minutos, no te tomes el café. Entonces, estar sano, o sea, no es un. Lo que creo que pasa es que el ser humano no está evolucionado para estar sano, o sea, como objetivo. El ser humano florece o está bien o está sano, ¿vale? Como consecuencia de cómo se relaciona él mismo en el contexto en el que está. Y eso es un momento siguiente, pero la búsqueda del estar sano me parece la cagada de nuestro zeitgeist de ahora, o sea, de nuestra vida moderna es estamos llegando a ese punto. Todo el rato, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ya hablas con la gente, ya, pero esto.
Vale, y esto, y esto, y esto. No, hombre, es que tal. O sea, hay un sentimiento de culpa, una auditoría constante de todas las cosas que llevamos y las conversaciones ya van sobre eso. No, que esto es malo, no, que esto está... Y ahí está llegando un momento que digo, tío, parar. O sea, dejarme en paz. Dame el rebozado que estás tirando al suelo y me lo como del suelo. Es que me da igual, es que me quiero poner malo, quiero las bacterias y quiero... ¿sabes? Yo no sé en qué momento, la función del profesional sanitario pasó a ser de la Santa Inquisición, ¿sabes? Sí, De de totalmente. de ser moralista, Bu- de ese mensaje perverso, ¿no? De que es que se nos olvida que la escalera al infierno está plagada de buenas intenciones. Y se dice siempre: Qué "Es buena que, es. sentirse sano no es lo mismo que estar sano". ¿Qué pasa? Que la gente, por norma general, y los profesionales sanitarios no leemos a los clásicos. Ya Monté lo decía, que si tú lo que quieres morir antes de tiempo, pon un médico en tu vida, por ese riesgo y iatrogenia. Em, yo entiendo, o sea, y lo que se trata es de prevenir, ¿no? Se trata de que vivir los máximos años posible con la máxima calidad posible. Pero se nos olvida que muchas veces eso es más una historia que nos contamos para posponer que en este momento la historia protectora que nos estamos contando es para después en el futuro poder vivir mejor, cuando quizás el mejor momento que tienes ahora para Claro, poder vivir eso, ¿no? Mm, y creo que es una traviesa más de la mercantilización de la salud, de pero marketing. Experto en dolor lumbar, he tratado 500 personas con éxito con hernia y ya, ya por eso soy experta, cuando no contamos con una expertise, cuando no contamos con ningún... Los propios medios a mí, me ponen experto en dolor crónico, o sea, yo no soy experto en dolor ya, crónico, yo, lo que más veo es dolor crónico. claro, Sí, genial, pero te tienen que vender así. Te tienen que vender así porque no deja de ser un reclamo más total. para mm, clickbait y todas estas cosas. Entonces, por eso decía, el dolor no es un problema del individuo, sino también del sistema en el que se desenvuelve ese individuo. Y Mm, si el tablero de juego, las reglas son estas, mm, hay que tenerlo en cuenta. mm. Aquí también, pues bueno, se nos olvida que el biomarcador subjetivo de cómo de sano se siente la persona también es muy importante. Yo creo que sí. También es muy importante. Ya no solo sano, sino tu nivel de satisfacción, lo a gusto que estás con tu vida. Y a veces me dicen: "Pero tú eres feliz", y a mí es que no me gusta usar la palabra feliz, porque además el decir que eres feliz implica que también puedes ser infeliz. Es decir, son las 2 caras de la misma moneda. Apicracia, libro muy chulo que os recomiendo pues, sobre la felicidad. Sí, pues, pero es eso, al final yo lo explico como yo voy teniendo mis días muy rutinarios, que cuando yo he hecho las cosas que creo que me llevan al sitio donde yo quiero estar, yo me voy a la cama súper contento. Y no me cambio por otra cosa. O sea, no me cambio, no quiero cambiar el momento, el sitio en el que estoy. Y eso me hace estar satisfecho, contento, bien. Pero vamos a ligar esto con el dolor. Mm, El dolor es lo que tú dices acerca de lo que estás experimentando, como decía Marco McCarthy, ¿no? El dolor es todo aquello que siente una persona y lo que experimenta y es capaz de contarte cuando dice que está teniendo dolor. O dolor es lo que las instituciones, los investigadores, los profesionales sanitarios dicen que es acerca de lo que te está pasando. claro, claro. Pues nosotros evidentemente necesitamos una definición de dolor operativa para poder investigar, para tener un lenguaje común, porque Mm, si no, no puedes tener muestras homogéneas y demás, ¿no? Pero es que después la realidad clínica que te encuentras, hay un salto ahí, ¿no? Donde, bueno, los pacientes tienen comorbilidades, casi siempre no se investiga con pacientes con comorbilidades en dolor para que las muestras sean más homogéneas. Claro, pero es que eso no es la realidad. Al final nosotros lo que hacemos es una práctica basada en ciencia, no en evidencia. Lo que claro, hacemos es tomar decisiones de riesgo controlado con un mínimo de cierta certeza, pero no de certeza absoluta de esto y demás, ¿no? Entonces, también se encuentra la otra cara de la misma moneda, que es que, bueno, los pacientes son fiables, como decía Rubén Tobar. Yo soy mismo el que me autoengaño a mí mismo. Yo claro, también leo cosas y me intento de convencer a mí mismo sobre lo que creo que me está pasando y cómo eso influye también en lo que estoy sintiendo. total. Entonces tiene que nuevamente es ser más humano, es Mm, crear un espacio de seguridad donde la persona pueda sentirse segura, que además se sabe, cuando tú generas ese espacio y la persona es capaz de contarte su problema y se siente escuchado e invalidado, puede modular la intensidad del dolor hasta 1 o 2 puntos. Es que muchas de las intervenciones que hacemos en consulta no son ni siquiera capaces de modular el dolor hasta esos 2 puntos. totalmente. Y es generar ese espacio. Y Mm, eso creo que nos enseña. Cada vez creo que se va, por lo menos, dando más importancia. sí.
pero no es una intervención en sí misma que veamos como potente que se enseñe en Ya. la universidad. A mí me mola mucho porque tú hablas de dolor y siempre dejas ahí ese... No, a veces lo dices de forma más explícita, pero otras veces lo dejas ahí como implícito, que es este dolor que no es un dolor físico nociceptivo, que son dolores que tenemos, ¿no? Y tú hablas también de ellos. Y, y por ejemplo, a lo mejor en tu caso de el desarrollar una compulsión tipo la vigorexia, está respondiendo también a algún dolor, a algo que seguramente tú te genera probablemente de forma inconsciente o poco consciente. ¿Cómo ves tú esa relación entre cosas que nos suceden dentro, de las que a lo mejor no somos muy conscientes, no nos hemos conectado, no hemos podido observar, que puedan desembocar en algo como una llamada de atención más bestia física y que pueda somatizarse, ¿no? Como se suele decir, en un dolor físico? Vamos a hablar de dolor social, y vamos a hablar de cuál es la función del dolor, Vale. ¿vale? La función del dolor, mm, tradicionalmente, pues, una función protectora, indicativo del estado de nuestros tejidos, ¿vale? Pero bueno, también sabemos que el dolor no es indicativo de su causa. Me duele la rodilla y no me dice si, o sea, si lo que está mal en mi rodilla es el ligamento, es la bursa, es el tendón, es un dolor resfriado de un músculo. El dolor tampoco es fiable del todo, porque si fuese súper fiable, pues si tengo metástasis en un cáncer me debería de doler, pero hay veces que cuando el cáncer se está desarrollando no me duele y pasa desapercibido. ¿Cuál es realmente la función del dolor, no? Melzar y Wall decían que, bueno, era una función protectora, que el dolor casi siempre llegaba tarde, pero que quizá era una función protectora para restablecer la homeostasis perdida. Mm, Entonces puede ser que el dolor aparezca no tanto cuando tampoco sabemos cuánto daño claro. es necesario para experimentar dolor. La propia definición de la IAS, ¿vale? Asocia el dolor a una función protectora de daño, pero no da una definición de qué es el daño. Mm, La desregulación de la homeostasis sería un daño microscópico, mm, porque aquí creo que lo que vemos es que en el mundo macroscópico el daño lo tenemos bien y somos muy buenos también para mm, ayudar a las personas así. En el mundo microscópico, en el ya, mundo cuántico, ¿no? Quizás hay como un salto, ¿no? Que también pasa sí. en la física y demás. Eduardo Fondevila, a mí esto me lo explicó muy bien, me decía, bueno, el daño es como los pimientos del Padrón. Unos pican y otros no. No sabemos cuánto daño tiene que haber o no, ¿no? Volvamos Ah, un poco a esa función del dolor y a ese dolor social. En el libro lo comento, creo recordar, en el capítulo 10. Nosotros somos mamíferos, ¿vale? Y hemos necesitado de un cuidador los primeros años de vida para protegernos, para alimentarnos y demás, ¿no? Entonces, parece ser, algunos investigadores defienden que ese sistema nociceptivo, que hasta hoy podemos decir que es necesario, pero no es suficiente para experimentar dolor, otra cosa es que en el mundo cuántico, en el mundo microscópico, la nocicepción se active por otros mecanismos que no sabemos, porque yo desconocía, pero aprendí en el proceso de escritura que los nociceptores, una de sus funciones, también es una función hematopoyética. Y quizás los nociceptores se pueden activar cuando la homeostasis se pierde por una serie de cosas que desconocemos y puede haber nocicepción. Entonces, mm, quizás siempre pueda haber nocicepción. No lo sé. mm, A día de hoy no tengo o no me posiciono sobre ya, una. Puedo decir que parece ser que es necesaria, parece ser, pero no es del todo suficiente. No lo sabemos. Entonces, estos investigadores lo que decían es, vale, ese sistema nociceptivo se ha podido ir desarrollando con en base a nuestro sistema motivacional afectivo, emocional, de apego social. Y quizás también pueda haber nocicepción cuando el dolor social, ese constructo se define como cuando una persona se siente excluida de un grupo al que quiere pertenecer. De hecho, a nivel cerebral, la imagen es muy similar que cuando se está experimentando lo que llamamos dolor físico, una herida, un daño tisular claro. real. Claro, es curioso porque también hay estudios que ven que conforme la persona se siente más excluida socialmente, más desagradable y más intenso es su dolor. Las redes de apoyo social. Cuanto mayor apoyo social tiene una persona, mejor es su forma de afrontar el dolor. Menos discapacidad le genera, menos intensidad, menos opiáceo, menos medicación puede. Conforme, además, la soledad llega a un punto, al menos en personas mayores, que puede llegar hasta matar. Puede aumentar el riesgo de mortalidad hasta un 39% por todas las causas. Y lo
peor de todo esto es que hay personas que están en riesgo de exclusión social, pero no se sienten que están en ese riesgo. Entonces, yo sí creo que el dolor puede tener esas funciones protectoras también, no solamente indicativas del daño tisular. Mm, Puede también manifestarse con la nocicepción de otras cosas. El otro día lo hablaba con Enrique Velasco, donde había un paper, creo recordar que era de Ertaflor, tampoco me hagáis mucho caso, lo estoy diciendo de memoria, pero pretendía demostrar y con evidencia un poquito sólida de que estímulos visuales con aprendizaje, condicionamiento y demás podrían activar la nocicepción también. ¿Eso le llamamos daño o no le llamamos daño o qué le llamamos? ya, ¿Es una cuestión de semántica solamente, de significancia? Porque hay muchos malentendidos que tenemos, que está bien tener esos debates, sobre todo en investigación, detrás de cámaras y demás, pero que a los pacientes quizás no le conciernen mucho, ¿no? Pero es que muchas veces nuestros desacuerdos son distinciones sin significancia. ya, Lo que yo llamo nocicepción, tú le llamas otra. Por eso necesitamos una taxonomía común. Pero también en esa taxonomía vemos algunos problemas y me consta que se van a hacer propuestas para unificar otra vez un poquito esa taxonomía. Creo que en el 2020 han pasado ya casi 6 años de la última actualización que tenemos en esa taxonomía. perdona, ¿eh? Nada, nada. Hay una cosa que dices en el libro a todo esto, y mi pregunta es, ¿por qué crees que los maestros flamencos entienden mejor el dolor que los sanitarios? Todo artista. Bueno, hablaremos de el qualia, de las propiedades subjetivas, la calidez, ¿no? Que le dan, o la calidad que le dan a esas propiedades subjetivas, pues las cualidades, lo doloroso del dolor. Esto es algo que yo he aprendido en las fiestas flamencas, sobre todo escuchando también a, pues, al Torta. El Torta decía, por ejemplo, era un cantao flamenco muy conocido, que su cante venía del padecer y del sufrir, que él no sabía cantar, pero que el sufrimiento le había agudizado un poquito más los sentidos. Y es curioso ver cómo en un contexto que se supone que es de fiesta, que es de alegría, que es de jarana, que es de jolgorio, la gente se toma muy en serio lo que está cantando. Total. Y lo que está cantando es expresar ese sufrimiento, ese dolor, que muchas veces no puede ser transmitido con palabras, pero sí con los quejíos, con Sí, sí. esas matices, con esas cualidades. Israel Fernández decía que, incluso Camarón, hay una unión en los grandes maestros, ¿no? Que ven que Camarón decía, es que la gente todavía no entendió mi manera de sentir, no entiende mi manera de cantar. Cuando fue revolucionando el propio cante, estaba en un proceso de cambio y la gente no entendía. Los más puristas decían que eso, vale. Yo escuché a Israel Fernández decir, de chico podía cantar muy bien, podía entonar muy bien, pero quizás estaba cantando letrillas sobre la muerte, sobre el desamor, que él no era consciente y no había vivido en primera persona. Ya, Y decía que cuando la cantaba después de haber vivido un poquito más y cuando ya la había experimentado, cantaba mejor. O por lo menos cantaba diferente. O sí, por lo menos transmitía más. Otra de mis letrillas favoritas de Pedro Granaíno era, em, o sea, dicen que para cantar bien, para que tener tesitura de voz, eh, atinar al compás y demás, pero que se olvidaban de mentar que hace falta corazón para poder escuchar el sonido del dolor. Y wow. creo que esa es la mejor definición que hay de qualia. Es decir, esa parte más humana del ser humano para poder resonar con la otra persona en base a su sufrimiento y no sentirse juzgada, es decir, escuchar su sonido del Mm, dolor, escuchar ese qualia, eso se enseña, eso se puede ya, medir. Parece ser que es el hard problem de la conciencia, es el hard problem que no encontramos en investigación y que el propio método científico tiene límite. Y es peligroso porque ahí también tienen su ventana de oportunidad y su cabida en la pseudociencia. claro. Viene cualquier cosa del todo vale. Y no es así. Y eso también creo que que es peligroso. Yo creo que todo lo que vaya en contra del pensamiento crítico es Mm, peligroso. Ahí. totalmente. Hay una cosa que pues yo no entiendo nada de flamenco. He ido Yo tampoco entiendo mucho, ¿eh? no, pero yo no entiendo nada, cero. O sea, yo no sé nada, pero he ido un par de veces a un tablao flamenco, y lo único que te puedo decir es que no sé qué me pasa en el cuerpo cuando lo vivo, porque eso no se escucha, no se ve. Hay una emoción, hay una vibración, unos pelos de punta, una cosa que dices: "¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando?". Y En no lo activismo, en activismo. y no lo entiendo, y no entiendo, pero es una cosa de una mira, ahora mismo te lo estoy contando y estoy como
digo, joder, tío, qué fuerza, es muy, se siente, ¿no? Yo creo que cuando nos emocionamos, cuando tenemos esas reacciones muy primarias, ¿no? Pues que se nos eriza el vello, que nos emocionamos, que nos da ganas de llorar, es que estamos conectando con algo que a lo mejor intelectualmente no entendemos o no podemos dar explicación, pero que es que está en la médula, o sea, está en el gen. Los sabios dicen que el cuerpo sabe lo que tú no eres capaz de expresar con palabras. Claro. A nivel científico me viene a la mente algún estudio, ¿no? Que se utilizaba con técnicas de acoplamientos neuronales, ¿no? De tratar de ver si hay una sincronización en tu cerebro y mi cerebro, la actividad es similar, ¿no? Ujú. Creo que cuando eso se da, cuando tú sientes eso en el tablao es porque estáis resonando en la misma frecuencia. Ya. El estudio al que me refiero, lo que medía es en personas sanas, cuando le inducimos dolor experimental, eso creo que también es interesante explicarlo y matizarlo. No es lo mismo un dolor clínico, es decir, el dolor por el que tú vienes a consulta, que estudiar el dolor en una persona que no tiene dolor e inducirle dolor. Claro. No es lo mismo. No es la misma fisiología, aunque se activan cosas que son comunes y los mecanismos, pero no se manifiestan de la misma forma, ¿no? Ujú. Pues en este caso lo que se veía es que a esas personas sanas, cuando se le inducía dolor experimental, si había un acompañamiento, es decir, la magnitud de la empatía que recibía a través del tacto de la otra persona, cuando hay una sincronización de los dos cerebros, hay una gran analgesia. Mm. Mientras mayor sea esa empatía, mientras mayor sea ese acople, Mm. se correlacionaba directamente con la magnitud de la analgesia percibida. Mm. Entonces, ¿qué sucede en un tálamo? Puede ser eso. O sea, si un cantante está tratando de transmitir, como una de mis letrillas también favoritas, de Israel Fernández, ¿no? Que decía: "La pena grande es la que no se puede llorar". Claro. Y si eso te lo está cantando desde un propio duelo que está viviendo en ese momento y te lo está contando así, pues quizás sí es capaz de emocionarte y de conmoverte. Claro. Creo que ahí, en ese contacto, en lo que nos hace humanos, es donde, pues, está quizás los propios límites que ni siquiera el método científico actual puede llegar a resolver. Ya. ¿Tú crees que nos estamos alejando de lo humano a nivel social? Creo que, depende de dónde lo mires, es decir, la escala de observación siempre va a configurar y va a crear el fenómeno. En los pueblos veo que hay mucha humanidad, Ya. pero también hay mucha maldad. Pero igual que en las ciudades, igual que en todos lados. Ya. En función de dónde te muevas, sí creo que mientras más pequeño sea el círculo, puede haber más humanidad. Pero mientras más grande tienda a ser y menos relación entre las personas, puede ser que se desaleje más. Leí un tuit hace tiempo, no sé si era un holandés así, que celebraba como que en Holanda alguien le hubiese regalado una caja de zanahoria, patata, verdura, y dijo, joder, eso ha pasado en mi barrio, en Ronda, constantemente. Vamos, mi vecino Juan traía lo que le sobraba del huerto y nos lo daba. Es Repartía. decir, eso es señal de identidad del ser humano, Sí. pero quizá ya hemos perdido el contacto con eso. También hemos perdido el contacto con la muerte, con el luto. Se nos hace raro todos los temas tabú, ¿no? De la eutanasia, el aborto, los toros mismos. Todo eso son, ¿por qué? Porque tiene la muerte implícita y no estamos ya familiarizados tanto con eso. Entonces sí creo que no hemos podido alejar de eso. Hay una columna, no sé si salió en El Mundo, en El País, en un periódico o algo así, pero era preciosa, sobre la muerte, que hablaba de que lo que él quería finalmente era ser enterrado en su pueblo natal, donde estaban sus seres queridos, su familia, que era una forma de, nuevamente, en activismo, de estar con ellos. No Mm. quería ser enterrado en una gran ciudad, alejado de todo por oportunidad laboral, por desarrollo profesional, en un fénetro, en algo ahí que nadie iba después a visitar, nadie después te iba a recordar. También Mm. buscamos ese sentimiento de trascendencia después. Ya. No sé. No, en esta frase que te he leído al principio, ¿no? En este viaje hacia el último de nuestros días, yo pienso mucho en eso, pienso en que muchas veces nos da tanto miedo lo que va a pasar y no queremos verlo, que nos entretenemos. O sea, que buscamos entretenimientos y nos apagamos, nos desconectamos. Y a mí me gusta mucho el enfoque que tú tienes, que es como vivir la vida al máximo, ¿no? Es con lo bueno, con lo malo, con lo que se sufre, con lo que viene, con las cosas que cuestan, que son difíciles, que son duras, que son complejas, y jugar con ello, ¿no? Al final, cuando yo, por ejemplo, cuando hablo de una práctica de movimiento, lo veo mucho así, o sea, nos estamos Mm, metiendo siempre en una especie de ciclo infinito, porque es infinito,
donde estamos siempre descubriendo cosas, encontrando nuevas ideas, frustraciones, fracasos, dificultades. Y, y es una metáfora de lo que tú haces como ser humano, en lugar de desconectarte, ¿no? Que creo que hay una tendencia, no Pues sé, también, tampoco quiero juzgar, pero me da la sensación de que cada vez es más fácil desconectar mm, y perderte tú mismo en el camino. a nivel evolutivo tiene que tener algún sentido. O sea, tú no puedes estar constantemente metiendo el dedo en la llaga. O sea, es agotador, es agotador. Pero tampoco deberíamos de caer en el error de, por no meter un poquito el dedo en la llaga o ver a ver cómo está esa herida, hacer como si no estuviese. Porque Claro, claro. quizás se está infectando, se está pudriendo y cuando tratamos de resolverla, pues quizás ya es demasiado tarde. Claro. Nuevamente, yo me voy mucho a los clásicos. O sea, Montaigne decía que hay que aprender a sufrir lo que no se puede evitar. O sea, otros autores te hablan del síndrome de la princesa y el guisante. Es decir, la princesa, ¿no? Sufría porque por un guisante debajo de su colchón le dolía. Y venga a comprarse colchones mejores. Y venga, es que quizás el mejor colchón es una conciencia tranquila. Ya. Y el orden, creo, esto es una de las heurísticas, de las máximas de Taleb, que era supervivencia primero, luego viene la verdad y luego se hace la ciencia. Y quizás, pues bueno, yo entiendo que no puedes estar todo el día metiendo el dedo en la llaga, Mm. pero quizás si quieres, vamos, yo esto lo hago yo, como en Sí, persona y a mí mismo. Yo sí me gusta meter por lo menos una vez a la semana, por lo menos 10 15 minutitos el dedo en mi llaga sí, y saber un poco cómo están y eso para no dejarla de lado. Y sí me di cuenta que ahora, por ejemplo, estoy corriendo más. Estoy corriendo, como, o sea, yo nunca he corrido en mi vida, cogía la bici y eso, ¿no? Han pasado diferentes cosas en mi vida y digo, ¿por qué estoy corriendo más? Porque no, o sea, necesito por supervivencia evadirme un poco. Y es una vía de escape sí, más nueva que estoy sí, descubriendo. Su día descubrí la escritura, descubrí el flamenco, descubrí el entrenar, claro, para entrenar, descubrí la bici, la montaña y eso, pues ahora estoy descubriendo otra más. claro. Pero no trato de caer en ese autoengaño de decir, ¿por qué estás corriendo? Sé perfectamente por qué estoy corriendo. O sea, mi compadre murió hace un mes de un accidente. Entonces, cada vez que pienso en coger la bici, que era la misma que la suya, pues se me remueve todo. Joder, Entonces, pues por eso corro. Porque quizá todavía no soy capaz verdaderamente, por mucho yo me cuente historia, ¿eh? No soy capaz verdaderamente de volver a enfrentarme a coger la bici y demás y eso. Y que me pueda también pasar a mí y demás. ya, Entonces, bueno, pues aprendiendo a sufrir lo que no se puede evitar porque los accidentes pasan, pero es lo que leemos muchas veces, ¿no? Se ha caído un bebé del balcón. Ostras, qué desgracia. Pero nunca piensas que te puede pasar a ti. Porque te total, puede pasar a tu sobrino, que te puede total, pasar al hijo de tu mejor amigo o lo que total. sea. Y cuando te pasa, pues te da una hostia de realidad que vemos mucho en consulta. Hay pacientes que la afrontan de una forma heroica totalmente, que dices tú, wow, ¿cómo lo hacen, no? Pues esto me ha pasado, o sea, vi un vídeo de un niño que tenía leucemia y le preguntaban, bueno, ¿y qué piensas? No sé qué, y se pone, hombre, pues mejor que me toque a mí que le pase a mi hermana, porque así ella no tiene que sufrir por ella. Qué grande. Nosotros caemos a ese antropocentrismo de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay gente que es capaz de decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué le tiene que tocar a otra persona y no a mí? Y creo que, hostia, no es que sea moralmente superior y eso, ¿no? Pero quien es capaz de verlo así, yo solamente tengo admiración y respeto, pero también entiendo perfectamente por qué me pasa a mí, ¿no? De lo primero que se me viene a la cabeza Mm, es, ¿y por qué te pasó esto a ti? Cayetano, ¿sabes? ¿Por qué te pasó a ti? ya, Y quizás es, bueno, ¿y por qué no? Pero es que ambas narrativas son lícitas, son válidas y son difíciles sí. de aceptar. Yo en un proceso muy, muy claro de transformación, ¿no? En el que, en el que yo estaba totalmente creando una identidad basada en el ego y de validación externa y creyéndome el macho alfa, ¿no? De aquí, del mundo. Em, Tuve que volver a reaprender cómo estar yo bien en el mundo y es eso que tú dices, yo necesito meter el dedo en la llaga, o sea, necesito ponerme en cosas que son difíciles, pero lo que creo que ha cambiado es que yo antes hacía cosas que eran difíciles, eh, de forma involuntaria, es decir, me había metido en un personaje que me forzaba a hacer cosas y ahora soy capaz de decir, ahora voy a... Ayer estuve en una clase de Jiu-Jitsu ahí en Torremolinos con 10 animales, cinturones negros, tío, me pasaron por encima, estoy lleno de...
Pero luego volvía en el coche y decía: "Va, cerebro jiu-jitsu", que es increíble, es indescriptible, es una paz Mm, absoluta. Y luego, además, eso también me permite disfrutar del estilo de vida que yo estoy creando, que me hace estar, lo que te decía antes, satisfecho, ¿no? Y eso no significa que no me haga daño, que no sufra, que no tenga problemas con mi mujer, o que no esté perdido cuando no sé qué hacer con mi hijo adolescente y de repente me insulta. O sea, toda esa fricción, la propia vida te pone en tu sitio, ¿no? total. Pero al mismo tiempo sin perder la perspectiva. Pero el hecho de, eh, a mí no sé, a mí este mensaje me cuesta compartirlo con los pacientes, que muchas veces es lo que es. Es decir, es lo que hay. Hay cosas que están fuera de tu control, hay situaciones en las que te tienes que rendir, en las que te tienes que abandonar. Lo hablaba con Izanami, ella lo pone en manos de Dios. Pues, ¿sabes? Pero al final la metáfora es similar, no puedo estar constantemente intentando controlar todo lo que me pasa, y si lo intentas hacer vas a acabar quemado o con dolor. Y esa aceptación creo que es necesario hacerla. Yo lo comentaba con una paciente justamente ayer. De hecho, aquí en Sevilla, al gran poder, ¿vale? Lo que se le pide es que se haga tu voluntad, no la mía. Ah, Los creyentes se saben que tienen mejor adaptación al dolor y sufrimiento. Incluso quiero recordar que tenían hasta algo de más de esperanza de vida. Y quizás es por la forma de afrontarlo y cómo eso puede afectar a menor estrés crónico de bajo grado que acabe generando una serie de cambios. No lo sé. Pero ya, sí sé que se vive de forma diferente. Pero sí creo, lo que yo trataba de hablar en esa conversación con ayer con la paciente, es una persona súper culta, súper inteligente, lee muchísimo y demás, de que todo el mundo cree en algo, pero yo le decía, es que creo que hay un conflicto con la palabra Dios. Preferimos llamarle energía, preferimos llamarle naturaleza, sí, preferimos llamarle vida, sí, pero no podemos llamarle Dios. ya, Y le decía, ¿qué es para ti Dios? Cuando alguien dice la palabra Dios, ¿qué se te viene a la cabeza? Me decía, energía, creadora, omnipresente. Digo, ¿y qué es la naturaleza? ¿Qué es la energía para ti? ¿Es lo mismo? O sea, ¿qué más te da ya, llamarlo de una cosa u otra? Luego ya son temas que a mí se me escapan, ¿eh? total. No soy teólogo, ni pretendo serlo, ni demás y eso. Yo sí soy creyente, pero soy creyente a mi manera. Quizás no soy practicante, o no soy tan practicante como me gustaría serlo, pero sí trato de tener una relación sana con esa palabra tabú, con esa, que se haga tu voluntad y no la mía, porque no ayuda a aceptar las cosas, porque las cosas son lo que son, Son lo no que lo que son. tú quieres que sean. En este caso, pues bueno, el estoicismo en los tiempos de guerra, en los tiempos difíciles, ayudan porque las cosas son lo que son, dicotomía de control. Pero en las buenas, yo sí soy muy epicúreo, yo sí soy muy hedonista en las buenas y cuando las cosas van bien. No tengo esa necesidad de ser estoico constantemente Ah, preparándome para lo demás. Creo que el ser humano, pues por su propia naturaleza intrínseca, implícita y demás, lo que trata es de aferrarse a situaciones temporales como si fuesen permanentes. Y eso muchas veces es un error, porque poniéndome aquí un poco más metafórico y demás, ahora es primavera. Yo la primavera la odio por los síntomas que me genera de la alergia, joder, tío. pero después viene el verano que me encanta. Entonces no puede haber primavera sin invierno y sin otoño. Y cuando llega el verano, pues no puede haber verano sin primavera. Y al final es temporal. Ya, Hay veranos diferentes, hay primaveras diferentes, y no me voy a aferrar a el verano pasado donde me encantó, me casé, y demás, fue todo genial, y este verano, pues, va a ser totalmente diferente. ya, Entonces, pues bueno, trata de vivir ese verano, porque no sabes si se volverá a repetir o no, de forma totalmente epicúrea, y quizás este verano, por el tengo que ser un poquito más estoico por revivir ciertas cosas que en ese primer aniversario y demás que quizás, pues, no va a estar quien fue testigo de mi boda, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás tengo que ser un poco más estoico, pero dejándome también, no aferrándome a eso, sino que, bueno, también pasará. También iremos encontrando la forma de poder afrontarlo de una mejor manera. Tampoco tengo que tener prisa. Una de las cosas que trato de transmitirle a los pacientes es: no quieras estar bien cuanto antes. O sea, ese propio sistema actual, ¿no? De, ante el mínimo sufrimiento, busca una solución. Un globo terapéutico. Se me antoja ahora mismo esto, quiero solución ya. No, tío, hay cosas que requieren tiempo, requieren años incluso. Y no porque lleves años mal, estás necesariamente o tienes una patología. ya, ya, ya. Es que puede ser que estés buscando y aprendiendo esa forma Mm. de poder adaptarte y demás.
Y quizás lo que ¿qué pasa? Que estar sano es haber encontrado una forma saludable de vivir una enfermedad. Y Mm, quizás sí, porque se nos olvida, ¿eh? El dolor es una experiencia totalmente privada y subjetiva. Que tú no la documentes, que tú no la expreses, no significa que no la estés sufriendo. claro, Entonces puede haber o bien una inflación de la prevalencia, donde si preguntamos a las personas: "Oye, ¿tienes dolor?". Sí. Vale, ¿pero pides ayuda por el dolor? Ah, no, yo no voy al servicio sanitario a pedir ayuda. Entonces, ese no se notifica, pero sí la tiene. ¿Hay más dolor del que verdaderamente hay o no? ya, Con esa pulsión que hablábamos antes de visibilización y sensibilización. Pues eso es un tema muy complejo, sí, muy complejo. Y sí creo que, pues, no deberíamos de aferrarnos a situaciones temporales como si fuesen permanentes, aunque nuestro instinto sea ese, pero que las cosas gordas, difíciles, pues requieren tiempo. Y tan lícito es como que una persona en el menor tiempo posible encuentre solución, haga su vida y no la afecte y demás. Y como ese niño que hablábamos, ¿no? De, sí, pues prefiero que me pase a mí a que le pase a mi hermana. Pues su forma y no es ni mejor ni peor, es su forma. ya, Hay un dolor para cada persona. No creo que haya un dolor universal igual para todo el mundo. ya. ¿Y tú crees que esta sociedad paternalista y también mercantilista de la salud, muy centrada en la validación externa, en lo que tú muestras fuera, nos está, tiene algo que ver con esto que dicen de la generación de cristal? Es decir, estamos creando una sociedad en la que no está dispuesta a afrontar de forma positiva cualquier incomodidad. Es decir, todo ahora es todo salud mental, todo es enfermedad, todo es patología, o es que se nos están yendo un poco los baremos. No lo sé, Ya. pero sí sé que siempre hay sorpresa. Lo vimos en la Dana. Esa generación de cristal de Sí, mi generación, creo que fue la primera que se echó a la calle. También es verdad que puede ser por mucho postureo, por ponerlo en redes sociales y demás, pero aún así se echó a la calle sí, sí. cuando se pensaba que no se iba a echar tanto como se echó. Sí, el hecho no lo cambias. Yo vengo de pasar y estoy en pleno proceso de duelo y he visto como hay gente que te sorprende de una forma que dices tú, wow, no somos tan de cristal como pensamos. Quizás sí creo que cuando no tenemos problemas verdaderamente serios, inminentes y demás, sí tendemos a anestesiarnos más. Pero sí creo que cuando la parca la tienes aquí y la sientes, yo creo que todo ser humano se sorprende de los límites. Ya. Tú que haces jiu-jitsu, yo también he hecho karate, he estado en contacto con las artes marciales, ¿no? De hecho, fui subcampeón del mundo de karate, es decir, tuve un ¿En serio? momento, No jodas. pasa que de Wado Ryu, de mi estilo como tal, ¿Era más pero kata o combativo? hacía ambas. Ah, Yo cuando fui subcampeón del mundo en Wado, completamente, o subcampeón de España, fue solamente de kata. Pero bueno, también he ganado cosas a nivel competitivo en deportes de contacto, en kumite como tal, ¿no? A mí el karate me enseñó muchas cosas. hombre. Y quizás lo que te enseña es de sorprendente de los límites que tiene. De enfrentarte muchas veces a ese cómo exponerte a aquello que temes tiene el potencial de ser curativo. O sea, yo salí llorando de mi primera competición de kumite. Me dieron una paliza, Ya, pero vi cómo esa persona que me dio una paliza, lo primero que hizo fue mostrarme respeto, se me acercó a mí. No sabía que era tu primer combate, me dijo. Además, eso lo tengo grabado. Me dijo: "No sabía que era tu primer combate, quizás hubiese aflojado un poco más". mm, También se nos olvida muchas veces por qué momento está pasando la otra persona. Pues claro, total. ni te lo planteas, eres adolescente, eres un mero niño, ¿no? Pero yo ahí empecé a aprender, quizás si esa persona no me hace eso, yo no descubro cómo cuando yo empecé a ganar combates y eso, mostrar ese respeto. O Total. sea, es algo que te van enseñando, ¿no? El entrenamiento de fuerza, el correr, la bicicleta, todas estas cosas te enseñan que tus límites siempre están un poquito más. Pero la línea es tan delgada de ser tu mejor versión, explotarte a ti mismo constantemente Mm, y aprender saludablemente que no somos tan de cristal como pensamos, nuevamente, porque es ser humano, porque tendemos a polarizarnos, irnos de un extremo a otro y se nos olvida que para aprender a bailar, pues también damos pisotones a nuestro compañero de baile. sí, Entonces, eso es lo difícil de ser humano, pero también es lo que nos hace único. totalmente, totalmente. Desde el punto de vista de ya más intervención. Antes comentabas que esta chica que le gustaba caminar, tú lo que haces es adaptar tu práctica o la práctica que le propones hacia eso que quiere hacer. Yo la manera en la que lo explico, o siempre intento decirles es, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué Ujú. te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te pasas, con qué te lo pasas bien?
por 2 cosas. Primero, porque sé que va a ser algo que van a tender a hacer más y sobre todo que van a poder mantener en el tiempo. Y lo que quiero es un poco romper la lanza de lo que dices ahora, el entrenamiento de fuerza, porque se le está estudiando mucho, tiene mucho efecto, pero para mí creo que es más importante entender cuáles son las preferencias de la persona, cuáles son las necesidades y conocer un gran rango de prácticas de movimiento que tú puedas aplicar, porque al final lo que quieres es que esa persona eh, reconstruya la relación que tiene con el movimiento, ¿no? Creo que, o sea, es un buen charco, ¿eh? Pero voy a intentar, matizar como cosa o un mensaje importante que me gustaría transmitir en relación a esto. Yo siempre he defendido que una cosa es tratar a la persona a través del movimiento y otra Ujú, cosa es entrenar a la persona con dolor. Más fuerza no implica necesariamente menos dolor. claro, Sí se sabe que más fuerza, como el músculo es un órgano endocrino, pues hay una correlación con mejor salud, sí, con mejor estado metabólico, sí. pero no necesariamente vas a tener menos dolor. Mm, Entonces, en ese tratamiento de la persona a través del movimiento, un abordaje más bioconductual, ¿vale? El mejor ejercicio es el que se sigue haciendo en base a las preferencias del paciente y el que es significativo, el que le va a generar esa experiencia emocional correctiva, para luego, por salud, poder entrenar a la sí, persona. Ahí creo que todos esos debates muchas veces entre qué es competencia de un profesional y de sí. otro acaban desapareciendo cuando se ve verdaderamente qué estoy haciendo con el ejercicio y demás. Yo soy muy como tú, ¿eh? Mm, Trato de adaptar la propuesta terapéutica al paciente, no que Mm, el paciente se adapte a mi expertise, a mi formación, a yo es que claro, trabajo así. claro. Yo trato de, bueno, aunque mi propio entorno terapéutico te va a constreñir a moverte, a Mm, hacer ejercicio, hablábamos fuera de consulta, ¿no? Tú entres, parece un parque de atracciones en mi consulta, porque la consulta, o sea, la camilla está plegada detrás y lo primero que ves es una L de césped, una cinta, un rack, poleas, gomas, pesas, kettle y la mesa donde yo me siento con el paciente para conversar parece una barra de un bar porque está pegada en la pared y las dos sillas están no enfrentadas, sino están sentadas una al lado de otro, desde claro, acompañamiento desde primera. Yo trato de jugar con eso, claro. de generar ese clima y demás. Y a la hora de pautar ejercicio, creo que hay que tener en cuenta en nuestro razonamiento clínico una serie de cosas. Por un lado, la adherencia, aunque también es un tema un poco controvertido porque hay algunos estudios, ¿verdad? Que bueno, las muestras son en el que me refiero, pacientes con osteoartritis, personas mayores, pero es curioso porque no correlacionaron directamente de mayor adherencia a mejor mejoría de los síntomas, sino que también, evidentemente, interfieren regresiones a la media, historia natural, esa puesta en marcha, ese efecto placebo de creer que estoy haciendo algo útil por mi cuerpo y quizás no necesito tanta dosis como creía. Y lo que le hicieron es, en el lastre que le dieron para hacer los ejercicios, le pusieron un giroscopio y tenían que notificar cuántas veces habían hecho ejercicio. Lo que vieron es que el movimiento del giroscopio no se correlacionaba con las cuotas de actividad que habían dicho. Claro. Y aún así, ellos referían también a encontrarse mejor. También puede ser por ese propio efecto autos, ¿no? De como estoy en observación, Sentirse observado. voy a tener más mejoría para tampoco defraudarte a ti como terapeuta, ¿no? Pero Ya. bueno, hasta hoy el mejor ejercicio sigue siendo el que se hace. Si las sentadillas pueden ser buenísimas para ti, el entrenamiento de fuerza, Mm, pues, pero es que si no lo vas a hacer, mm, quizá hay que empezar por algo menos. Luego también tienes que pautar ejercicios o exposiciones que cumplan el principio de violación de expectativas. claro. También tienes que pautar ejercicios que incluyan la variabilidad del movimiento, encontrar recursos, diferentes formas, diferentes estrategias de poder afrontar un problema. Mm, Ahí está el arte de ese profesional jugando con los constreñimientos, jugando el propio juego, incluso hacerlo divertido y demás. Luego también tienes que pautar un principio básico en capacidad tisular de, venga, según tu biomecánica, según tu carga tolerancia de los tejidos, buscando más esa repetición sin repetición, esa más hipertrofia incluso. Y la combinación de todo eso, pues hace un buen programa de ejercicio terapéutico, claro. porque no puede ser terapéutico sin patología. Y cuando tú programas el ejercicio teniendo en cuenta, te pauto este ejercicio por adherencia, este para modificar síntomas, este para estrategias de movimiento y este para violar expectativas, y lo vas a hacer con estas dosis, a estas repeticiones y demás, es terapéutico. Ahora, si lo voy a pautar en base a los principios fitness o en base a los principios del entrenamiento de resistencia, pues nuevamente, el tratamiento no se está adaptando a la persona. Claro.
sino la persona se tiene que adaptar a la metodología de pautar en base al entrenamiento de fitness o en base al entrenamiento de resistencia, en base a el método que quiera. Mm, Creo que ahí es donde está la gran ya. diferencia entre un profesional sanitario y cuando algo es terapéutico, ¿no? ¿Cómo afrontas cuando un paciente viene con dolor y luego a veces refieren algunos de ellos ciertos síntomas más de tipo somatosensorial, como Ujú. parestesias, sensaciones raras, ellos ciáticas, en sitios donde no está el ciático, pero ya sabes a lo Sí, que me sí. refiero. Me quema, tal. Eh, esos síntomas, para mí, en mi opinión, o a mí me cuesta, o sea, son más caóticos, me cuesta más gestionarlos. Y, y sobre todo, yo me suelo encontrar muchos problemas cuando esta persona empieza a hacer ejercicio, empieza a moverse, empieza a sentir mejor, empieza a tener más funcionalidad y de repente ese síntoma extraño, pa, vuelve de golpe y estamos haciendo todo lo que se supone que hay que hacer y de repente tienes ese punto ahí que en mi caso muchas veces es, bueno, haces algún razonamiento sobre lo que ves, intentas modular de alguna forma. ¿Tú cómo gestionas este tipo de situaciones? Mm, lo primero, trato de hacer una distinción con el paciente de lo que son sus síntomas por los que pide ayuda y sensaciones nuevas, novedosas, que puede llegar a experimentar como consecuencia del trabajo que estamos haciendo o Ya. posibles adaptaciones que se pueden dar. Mm, Cuando son esa segunda, cuando son esas molestias novedosas y demás, por norma general, desaparecen por sí solas. Son adaptaciones, en torno a 24 o 36 horas suelen desaparecer. Si no hemos pasado con la dosis, pues pueden durar hasta 72 horas, ¿vale? Y si me he pasado muchísimo, pues evidentemente, ya. seguramente ya no se parezca tanto a esas adaptaciones, sino será más parecido al problema por el que venía el Cuando paciente a consulta, ¿no? También hay que tener en cuenta, y eso es un concepto que sí le explico, que es la regresión a la media. O sea, nosotros pedimos ayuda cuanto peor estamos, pero se nos olvida también que cuanto peor estamos, independientemente de la intervención que hagamos, por mera regresión a la media y por historia natural también de la propia patología y las fluctuaciones de los síntomas, volveremos a estar mejor. mm. Pero también cuanto mejor estamos, lo más probable es que con el tiempo podamos estar un poco peor. Por norma general, esa recaída viene precedida de encontrarse mejor. Yo es algo que sí me he encontrado en O sea, es consulta, es un tema de comparación de momentos, ¿no? del timing. Vale, Trato de enfocárselo así al timing. Evidentemente también puede estar pasando cosas en el que yo mismo no estoy poniendo el foco de atención, ya. pero si veo que evidentemente la persona cae en una fluctuación de los síntomas, una recaída y no conseguimos salir de ahí en 1 o 2 semanas, pues yo soy el primero que me abstraigo y digo, espérate, vamos a reevaluar esto, ¿no? Cuando suelen suceder más o menos así en torno, pues ya, por ejemplo, ayer mismo esta paciente que le gustaba caminar y eso, me decía, hoy vengo mal. Le digo, ¿lo asocia a la actividad? No, 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 no. O sea, vengo mal, no diferente a hace meses. Es decir, un día de los malos que he tenido. No lo estoy relacionando a lo que estamos haciendo novedoso de actividad me esté generando esto. O Mm, sea, eso es súper importante que el paciente lo empiece a experimentar y tenga esa concepción clara. Y tratas de educar en eso. Trato de educar en eso. También trato de cuando se encuentran esas situaciones caóticas que comentaba, ¿no? Esas sensaciones, tratar de hacer cosas que te hagan sentir mejor, no peor. En esas situaciones tendemos a hacer correlaciones directas, causa-efecto, súper sencillas. Si ayer hice puente de glúteo, pues por el puente de glúteo. Si ayer me comí garbanzo, pues son por los garbanzos. ya. Eh, mm, siempre tendemos a hacer esas. Vamos a salir de ese bucle, de esa espiral destructiva, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tú disfrutas? Vamos a ver una oportunidad de acción nueva ante estas molestias o estas sensaciones novedosas, ¿no? Entonces yo a los pacientes les recomiendo, por ejemplo, que se hagan una lista de cosas que disfrutan y que les hacen sentir bien por muy tontas que sean, que tengan por lo menos 50 cosas. Pasear, jugar con los niños, escuchar un grupo de música concreto, prepararse un buen café, leer un buen libro, su cafetería favorita, preparar lo que sea. Mientras más cosas, mejor, ¿no? Y cuando están en esa situación, si nosotros no estamos acompañándoles en ese momento, se vayan a esa lista y diga, vale, de todas estas cosas que tienes en tu lista, señálame cuáles son las cosas que menor trabajo y esfuerzo te requieren en ese momento para empezar a tomar acción. Y la selecciona. Y digo, vale, y ahora trata de hacer un hábito. Trata de hacer una rutina de todas esas cosas. En mi caso, por ejemplo, pasear mientras llamo a uno de mis mejores amigos, me intereso por su día, así el dolor me ofrece una oportunidad de estar para los demás, que también se sabe que ayuda a la modificación de los síntomas.
el caminar también, voy a mi cafetería favorita, me leo el libro que me estoy leyendo en ese momento y a la vuelta, pues, yo qué sé, si me voy con ropa de deporte, pues vengo trotando un poco, Ujú. ¿vale? No todo es entrenamiento de fuerza, en mi caso vigorésico y demás, ¿no? Sino que también empezar a ver que esas oportunidades de acción son cosas que me hacen sentir bien y quizás en un mal momento puedo sustituir eso por otro, tengo diferentes vías de escape. Y también en ese trabajo se va desarrollando la flexibilidad cognitiva, el desapego, el trabajo de aceptación y compromiso, la creatividad de poder encontrar soluciones, es decir, darle herramienta al paciente para poder afrontar el problema de la mejor manera posible y que también cuando ya no esté con nosotros sepan cómo hacerlo. Mm. Entonces trato de enseñarles eso Sí, que tengan estrategias ellos mismos para gestionar aquello que les suceda. y que no todo es afrontar, afrontar, afrontar aquello que temes, sino que también hay días para no afrontar y para el autocuidado, Ajá. pero que también cuando toque afrontar y a lo mejor no sepan cómo hacerlo, vean también que en uno de los malos días puede llegar a conseguir incluso modificar los síntomas violando su expectativa como no creía que fuese capaz. Eso es difícil, pero también se puede conseguir. Siempre y cuando por la intensidad del dolor basal sea baja, ya haya un trabajo previo. De primera no es la primera posición que hace. Ya. ¿Tú crees que podemos ayudar a un paciente de dolor crónico que cree que no se va a recuperar nunca? Con paciencia. Bueno, o sea, nunca es nunca y demás. Yo creo, a ver, una de las funciones también del profesional sanitario muchas veces es no precipitarnos a mm, categorizar al paciente como es que él cree que no se va a recuperar nunca. ¿Y por qué acude a ti? ¿Hay algo que está buscando? Mm. ¿Hay algo incluso que le puedes aportar? Que ni siquiera él mismo a lo mejor sabe expresar con palabras, pero en acto, en presencia, está diciendo, por lo menos vengo a que me escuchen, a conversar o algo, o a desahogarme o a tratar de encontrar respuesta. ¿Vale? Yo sí creo que a muchos pacientes nuestra función es generar una fase de cambio. Tener la paciencia suficiente para generar una fase de cambio y ver si otro profesional, junto con nuestro trabajo, puede ayudarle o que lo continúe otro profesional. También creo que cuando un paciente se recupera conmigo de un dolor muy complejo, no es solamente a mi ayuda, viene precedida de todos los profesionales, hayan fracasado o no, pero Claro, también me han ido dando información sobre sí, las soluciones fallidas intentadas. claro. Eso también ha formado parte del proceso terapéutico. No es quien se pone la medallita al final, sino todo. Y puede ser que ese paciente venga en esa fase de cambio de creo que no me voy a recuperar nunca y tú vas a ser una solución intentada fallida más, pero lo mismo ese paciente con el paso del tiempo, con otro profesional, gracias a todo ese trabajo de trinchera que no se suele agradecer nunca, ni se ve, ni nada, porque como tú no te pones las medallitas, Mm. consigue después recuperarse. Ya. Creo que podemos ser ese profesional con muchos pacientes. También creo que ese paciente necesita precisamente quizá un tipo de ayuda que no es intervencionista, sino que simplemente es de ir generando esa fase de cambio. Y eso también requiere mucha activa empática. ¿Qué pasa? Que como eso lo asociamos a que es el psicólogo, como que eso es otro profesional y que yo no soy profesional, tendemos a quitárnoslo antes de tiempo. Y paradójicamente le estamos rechazando, añadiendo más desesperanza y reforzando más su problema. Entonces, no hay que precipitarse, pero sí hay que estar dispuesto a mantener esa conversación incómoda llegado el momento para decir, "Mm, vale, si tú crees que no te vas a curar, si tú crees, encuentras algo de ayuda conmigo, ¿por qué sigues viniendo?". Y yo hay veces que lo cuento así tal cual, y se lo pregunto al paciente. Y no tener miedo a esos silencios, porque hay veces que el paciente se queda, wow, ¿y ahora qué digo? ¿O cómo lo digo? Ya, Y demás. Evidentemente no lo puede hacer la primera sesión en ese primer entorno, en ese primer claro, claro, encuentro. claro. Pero generar ese contexto creo que es necesario también para no reforzar el problema, para no ser tú tampoco una iatrogenia más. Como O sea, ¿tú crees que incluso el momento de la derivación es un momento en el que clave, nosotros clave. tenemos que tener la metacognición a tope para ver cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, de qué forma? Totalmente, totalmente. Y aprendes a base de palo. Y ojalá se enseñase. Tampoco creo que haya una receta, ¿eh? Para cómo se hace. Cada Ya, persona tiene una serie de características, una serie, y te vas adaptando a ellas, pero sí hay unas pautas básicas. Y el primero es, esto los psicólogos lo saben muy bien. Yo trabajo mucho con ellos, converso mucho con ellos y te enseñan muchísimo. Que ellos de promedio tienen 4 o 5 sesiones para empezar muchas veces a plantear el problema y el claro. análisis y conocer a la persona. Nosotros pretendemos que en esa primera sesión ya intervinamos. Venga,
¿Dónde te duele? Pues aquí, a modificar síntomas ya. Sí, sí, sí. O sea, vamos así. Y es que las cosas requieren tiempo en casos complejos. Cuando se soluciona pronto, es que seguramente se hubiese solucionado sin nuestra ayuda. Solamente que ha acudido. Claro. Porque ya socialmente estamos ahí. Yo sé muchas veces que eso es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, pero me gusta ser crítico también con nuestra profesión porque también necesitas avanzar a base así de qué cosas estamos haciendo mal o podríamos hacer mejor o por lo menos plantear nuevos problemas. Sí, lo hablamos mucho aquí, yo creo que la profesión se ha estructurado de una forma que creo que es lose-lose. Es lose para los pacientes, es lose para el fisioterapeuta, no ganan dinero, están constantemente buscando técnicas para ver cómo ayudan a sus pacientes que no encuentran porque el foco está en la técnica en lugar de todo el razonamiento o valoración que hay detrás. Eh, Comparados con otros profesionales se cobra poco dinero, Sí, hay un incentivo a que se genere dependencia, a que vengas todas las semanas porque si no, no te saco. Hay un entorno uno a uno, que lo hablaba con Fede Montero y voy a intentar decirlo en todos los podcasts. Él habla de la importancia de los grupos que él crea, total. de cómo Redes de el apoyo. propio grupo, Ayuda más muchas veces que el propio exacto, profesional. Total. potencia mucho. Entonces, lo quiero decir mucho porque a lo mejor hay que replantearse el modelo de negocio de los fisioterapeutas, ya no como negocio, o sea, que está muy bien ganar dinero, pero como modo de vida, estilo de vida en el que tú ayudas a más personas, te ayudas a ti mismo porque tienes el estilo de vida que tú quieres y encima generas actividad económica para la sociedad. O sea, eso lo pasas a un win-win. Pero creo que estamos en el uno a uno, en el privado, en el 20 todos los días, en el yo te hago técnicas y no derivo. Es que hay un todo mal ahí en un gran porcentaje de la profesión que tiene que cambiar ya, porque Yo, no s- nos está yendo bien. yo sí he visto un viraje a el rédito económico y el cálculo constante. Es decir, ¿Para bien o para mal? Eh, te diría que, bueno, en algunos casos para muy mal, quizás la general, y en otros casos quizás sea para bien. Pero sí veo que los profesionales actualmente, los fisioterapeutas, están más preocupados no tanto en cómo ayudo mejor a los pacientes, sino primero mi clínica. Primero, cómo me va a mí bien mejor, que tiene sentido, supervivencia, verdad y ciencia. Es decir, primero voy yo, porque primero a mí me tiene que ir bien, pero es que quizás también tú estás siendo un paciente que no eres consciente. Ya, Mm, Durante un tiempo es verdad que nos preocupamos muchísimo en formarnos muchísimo, razonamiento claro, en todo, porque tenemos que ser los mejores. Nos sentimos desvalorados y ahora se utiliza como estrategia de marketing para, es que tu problema es que no estás ganando tanto como debes y yo te voy a enseñar a cómo ganar más para que te vaya mejor y tenga mejor calidad de vida. Pero muchas veces eso va a costa de no de dar un peor servicio, es decir, en el sentido de no porque factures más, no porque ganes más, estás dando mejor servicio. no, Al final el servicio lo va a percibir lo que es el paciente y evidentemente te pagará o no, pero tiene que haber un equilibrio, ese win-win entre, ni nos podemos, o sea, hay que ganar dinero, te tiene que ir bien y eso, pero no todo eso puede ser la mercantilización de la salud lo primero. claro. Entonces, sí creo que actualmente está virado un poco a eso, al que tu clínica, porque claro, actualmente estamos más en la privada, Sí, porque como en la pública está en esa limitación y eso, pues nos tenemos que buscar supervivencia, verdad y ciencia. O sea, nos tenemos que buscar las castañas. claro. Creo que se puede hacer una fisioterapia honesta, sin apellido, que te vaya bien, dando un servicio de calidad, sin meter todo lo que es actualmente percibido como avanzado a través de aparatología de Claro. última generación y se puede. Lo que pasa, eso requiere mucho esfuerzo, trabajo, ir a contracorriente y cansa, y Mm, cansa, y cansa. Y entiendo que los profesionales dejen la profesión, que se busquen un funcionariado de lo que sea, una posición, porque es que es difícil. sí, Pero cuando hablas con los abuelos, con los sabios, es que ellos también la han tenido difícil siempre. ya, Es que ellos también la han tenido difícil siempre. Cada profesión tiene sus dificultades. eh, y hay que saber jugar la mm, baraja de carta que tú tienes. Tienes que saber mucho de marketing, de emprendimiento, todo lo que tú quieras, pero es que también tienes que saber de lo otro. Y yo sí, sí veo que actualmente la gente está más preocupada, un sector concreto, en el cálculo, es decir, cómprate un ecógrafo, cómprate esta máquina, cómprate material de, pues, es decir, una sala de ejercicio que quizás ni necesitas, pero pon la el último rap de Rogue, sí, ponlo sí, sí, súper bonito porque eso también influye en los resultados terapéuticos, ¿no? Y lo que te están enseñando no es a cómo ayudar mejor a las personas, sino
cuánto tienes que cobrar la sesión para sacarle el rédito y correcto. para tenerlo amortizado. Entonces, si yo estoy constreñido por el propio entorno mío y por las propias deudas que tengo para sacar el rendimiento, no va a influir en las decisiones terapéuticas que estoy 100%. tomando. Sí. Entonces, eso creo que es uno de los grandes problemas que hay actualmente en nuestro sector, por ejemplo. Eso que has dicho es totalmente cierto. Hace 100 años, que no es tanto, 100 años, la persona media trabajaba 16 horas en la agricultura. De hecho, toda la familia trabajaba 16 horas en la agricultura para vivir de lo que sacaban, ¿no? Y ahora estamos en otro mundo, ¿no? En otro universo totalmente distinto. Em, yo he tenido la suerte por el entorno, por el contexto en el que he trabajado, muy relacionado con el movimiento, relacionado con el pilates, que al principio siempre era el uno a uno es lo mejor, la individualización y tal. Pero cuando empiezas a trabajar en contextos de grupos de 2, 3, 4 5. personas, 5, 8, incluso 10, depende de la fase en la que estén, o incluso cuando encuentras una actividad que es significativa, que puede mantener el tiempo, que les gusta, que les entretiene y que ya la hacen por la propia práctica, es decir, ya es autotélico, ya no lo hago para tal, sino es que me encanta venir a mi clase de lo que sea. Cuando me di cuenta de eso, en mi itinerario es, vale, yo te ayudo, no sé qué, pero en el momento en el que yo tenga la oportunidad, te vas a este grupito, porque a lo mejor son fenotipos muy similares, Total. y vas a entrar. Y entonces, en el momento en el que entran, empatizan, socializan, empiezan a entender que no están ellos solos, empiezan a ver casos de éxito, empiezan a ver gente que... Exacto. Entonces, yo creo que esa parte social, esa parte grupal, colaborativa entre personas, creo que lo tenemos que recuperar, que en otras disciplinas se hace, pero la fisioterapia lo tiene que utilizar como arma terapéutica. Somos seres gregarios. Claro, O sea, es imprescindible el auge del CrossFit, el auge de los clubes de running, el auge de todas las comunidades. claro. Al final buscamos una comunidad donde sentirnos parte de algo, nuevamente, dolor social. Nuevamente, lo que buscamos es una vía compensatoria también Mm, a eso que los flamencos cantan, pues a eso que los que no son flamencos pues buscan algo que les ayude a llevarlo mejor también. Yo por si se ha entendido un poco mal, estaba reflexionando un poco, mi crítica no es a el emprendimiento y todas estas cosas y demás, no. Mi crítica es a que muchas veces no nos damos cuenta que el propio contexto en el que nos desenvolvemos nos constriñe a nosotros mismos a mm, tomar una serie de decisiones muchas veces en contra de mm, nuestra voluntad de comprarnos X aparataje, lo que sea, no voy a decir ningún ejemplo, lo que sea, mm, para poder captar gente, para poder llegar a final de mes con unas buenas condiciones y hay que ser muy fuerte para decir: "Yo no voy a comprar esto, no voy a hacer esto para no, dejarme sesgar, porque eso mismo me sea lo que me está claro, constriñendo de tratar a todos mis pacientes, en mayor o menor medida, utilizando esto que acabo de comprar, claro, porque tengo que recuperar lo que es esa inversión". Hay veces que es inevitable, hay veces que, se puede hacer muy buena fisioterapia pese metiéndonos en todo esto, por supuesto, pero es que hay gente que pide préstamos, y suele ser la gran mayoría de los compañeros que yo conozco, también estaré sesgado por mis propios entornos, ya. se mete en préstamo, en hipoteca, le ayudan los padres, quien sea, porque si no, si tratan de hacer yo se lo dije a mi padre, me dice, mi padre: "Ahora yo no sé lo que tienes, cómo es que cómo tienes paciente". Te decía eso. Sí, me dice: "Tío, Bueno, a tú". mí mis amigos me dicen que yo soy el fisio menos fisio que hay, que nunca, Sí, que nunca les quiero tratar. Digo, pues que muchas veces pienso que, am que lo que te voy a hacer es pues, probablemente más perjudicial a tranquilizarte y orientarte cuatro cosas. me dice: tú como un paciente que pide ayuda, lo primero que le dices es llámame en 3 días y le das una serie de herramientas y gestiones". Me digo: "Ah, porque es la propia historia natural. Si verdaderamente después Mm, de 3 días, pues no, pues entonces ya le podré ver", ¿no? Digo, es que papá, yo lo que me tengo que enfrentar es a no tener miedo a perder esos pacientes, claro, porque tengo muy claro, más o menos lo que dicen las guías clínicas, las recomendaciones, y no lo hago bien. Es decir, el timing muchas veces, como lo digo, pues no es el correcto y aprende a base de palo, pero es que es mi forma de ser, es que si voy en contra de eso, después no duermo bien, después me siento mal. ya, Entonces no es ser moralmente superior ni nada, es simplemente entiendo y respeto todo lo otro, pero es que,
si todas las personas, al final no va a ser un Elon Musk de la vida, de la fisioterapia, el que vaya a cambiar todo y que nos posicione donde queremos estar. Ujú, Va a ser muchas personas del montón, fisios del montón, no mm, reconocidos, sin renombre, sin nada, transmitiendo este mensaje poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, eso hasta es. que finalmente con los años pues se genere una nueva concepción a nivel social, a nivel cultural de el fisioterapeuta no es solo masaje. El Mm, fisioterapeuta también ha vuelto a ese gimnasio de rehabilitación, también ha vuelto a esos tratamientos en grupo y lo que ayuda es a afrontar mejor el problema, no solamente a un parche más de modificación de síntomas sí, porque no tiene el efecto secundario de la medicación. totalmente. Álvaro, un placer, tío. A ti, Me ha encantado. he disfrutado mucho. Tu libro, Joder, cómo duele, se puede encontrar En todos lados. en todos lados, Amazon, Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, en todos tus libros, que es la red de librería a nivel nacional, que te vamos, en todos lados, pones Joder cómo duele y mm. encontrar alguna forma de compra. ¿Cómo puede utilizar un profesional este libro y cómo puede utilizar un paciente este libro? Mm, buena pregunta, nunca la había pensado. Creo que una de las cosas que cumple, y si corrígeme si no, es que creo que leas por donde lo leas, puedes sacarle algo. Mm, Yo lo escribí como de forma totalmente egoísta para mí mismo, como el libro que me gustaría a mí mismo tener, mm, ¿vale? Basándome en todos los referentes que yo tenía por aquel entonces, todos los papers que tenía en mi lista de pendientes, demás y eso, que quería tener esos apuntes para mí. ¿Cómo puede ayudar? Pues al paciente sobre todo creo que va a encontrar muchas respuestas a preguntas que son comunes y en su defecto le va a ayudar a, si no plantearse mejores preguntas. mm, Mejores preguntas en relación a lo que le está pasando y poder también incluso identificar si la ayuda que está recibiendo va acorde a los últimos avances o no. Y para los profesionales sanitarios, creo que es una guía bastante útil a nivel de neurofisiología y demás. Ahí quise tener la espalda cubierta, por eso le dije aquí que tanto que escribiese el prólogo como que me revisase toda la parte de neurociencia y neurofisiología de, oye, no quiero meter ningún gambazo, ya, ¿vale? Porque yo no soy experto en esto, no tengo ya ver si tratando de ayudar voy a perjudicar más. ya, Entonces, bueno, Quique también me dio la enhorabuena en ese sentido, como, ostras, ¿cómo has conseguido que lo que yo me estrujo para tratártelo, explicártelo así, si lo lee mi madre, lo pueda entender? qué guay. Entonces, bueno, creo que puede ayudar de muchas formas diversas, pero sobre todo a tomar mejores decisiones, creo. Álvaro, es un artista, tío. Muchísimas gracias por lo A que ti, hace, muchísimas gracias por este libro. Ojalá ahora te lo todos firmo. los fisios médicos lo vean y nos vemos prontito. Perfecto. Bueno, Un abrazo. adiós a todos.